¿Cómo es posible que un campesino siberiano, analfabeto y con un historial de robo de caballos, pudiera detener con una sola palabra, susurrada a través de la crepitante línea telefónica, la hemorragia de un heredero al trono cuando los mejores médicos del imperio se declaraban impotentes? ¿Y por qué los informes policiales sobre sus escandalosas borracheras y orgías, detallados hasta la náusea, se desvanecían de los archivos por orden directa del ministro del Interior, un hombre que públicamente lo despreciaba? La historia de Grigori Yefimovich Rasputin no comienza con su nacimiento en la olvidada aldea de Pokrovskoye, en algún momento de 1869, sino en la pregunta que aún resuena en los pasillos de la historia. ¿Fue un santo o el más astuto de los demonios? La tierra que lo vio nacer era un lugar de extremos, una inmensa extensión de taiga helada y veranos abrasadores, un crisol donde la fe más devota se mezclaba con la superstición más oscura y la violencia más descarnada. Siberia no engendraba hombres mediocres, daba al mundo santos capaces de caminar descalzos sobre la nieve o monstruos cuya crueldad helaba la sangre. Grigori era ambas cosas y ninguna. En su juventud no mostraba signos de santidad. Era conocido por su fuerza bruta, su insaciable apetito por el vodka y las mujeres, y una habilidad casi sobrenatural para hacer desaparecer los caballos de sus vecinos. Sin embargo, algo ardía tras sus ojos. Una mirada de un azul pálido, casi hipnótica, que parecía desnudar el alma de quien se atrevía a sostenerla. Tras un matrimonio temprano y el nacimiento de sus hijos, algo se quebró, o quizás se despertó en él. Abandonó su hogar para iniciar una peregrinación errante, un viaje de miles de kilómetros a pie a través de la vasta Rusia. Durante este tiempo, se encontró con sectas y credos que operaban en los márgenes de la ortodoxia oficial. Se dice que fue iniciado por los Joche Listi, los flagelantes, una secta radical que predicaba la idea de que la verdadera redención solo podía alcanzarse a través del pecado. Para purgar el alma, primero había que sumergirla en el fango más profundo de la depravación carnal. Era una teología peligrosa y seductora, una justificación divina para los apetitos más terrenales. ¿Adoptó realmente esta doctrina o simplemente encontró en ella una excusa perfecta para su propia naturaleza? La pregunta sigue abierta. Lo cierto es que regresó a Pokrovskoye transformado. Ya no era el ladrón de caballos Grigori, sino el starets, el anciano sabio, un hombre que había visto a Dios y al diablo en sus viajes y había decidido que podía negociar con ambos. Sus primeros milagros fueron pequeños, casi triviales, pero en un mundo gobernado por el miedo y la superstición, resonaron con la fuerza de un trueno. Predijo una sequía con una precisión escalofriante, salvando las cosechas de quienes le creyeron. Se rumoreaba que podía sanar al ganado con la simple imposición de manos. Los relatos de sus poderes se extendieron como un incendio en un bosque seco. La gente acudía a él, desesperada, buscando curas para sus cuerpos y consuelo para sus almas. Y él se los daba, pero a su manera. Sus métodos eran extraños, a menudo brutales. Podía sermonear durante horas sobre las escrituras, con una elocuencia que desmentía su analfabetismo, para luego terminar la noche en una pelea a puñetazos en la taberna local. Sanaba a una mujer de sus migrañas con una oración y luego la seducía en el pajar. Para Rasputín, lo sagrado y lo profano no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Su fama se construyó sobre esta dualidad. Era un enigma andante, un campesino ignorante que hablaba con la autoridad de un profeta, un pecador que ofrecía la absolución. La Iglesia ortodoxa local lo investigó, lo acusó de herejía, pero nunca pudo probar nada. Era demasiado astuto, demasiado escurridizo. Sabía cómo jugar con las palabras y, sobre todo, cómo explotar las debilidades de los demás. Su poder no residía en la magia, sino en una comprensión instintiva y animal de la psicología humana. Veía el hambre en los ojos de los devotos, el miedo en los corazones de los poderosos y la desesperación en el alma de un imperio al borde del colapso. Sabía que Rusia estaba enferma y se preparó para ofrecerse como la cura, sin importar que el remedio fuera más letal que la propia enfermedad.
Su nombre comenzó a susurrarse más allá de los Urales, llevado por peregrinos y mercaderes, una leyenda viva de un santo salvaje de Siberia. Estos susurros, cargados de misticismo y esperanza irracional, viajaron a través de las vastas estepas hasta llegar a la capital, San Petersburgo, a los oídos de los padres más desesperados de todo el imperio. El fenómeno de Rasputín era, en esencia, una mentira cínica o representaba una fe ciega capaz de conducir al abismo. Y aún más importante, ¿qué elegirías tú? ¿La verdad incómoda de un santo imperfecto o la seductora falsedad de un demonio carismático? Deja tu elección en los comentarios. La desesperación de aquellos padres imperiales era un océano sin fondo. En los dorados y fríos salones de Tsarskoye Selo, la emperatriz Alejandra Fiodorovna vivía en un estado de perpetua angustia. Su único hijo varón, el zarevich Alexei, heredero del vasto imperio ruso, padecía una enfermedad terrible y secreta, la hemofilia. Un simple rasguño, una caída jugando, podía convertirse en una sentencia de muerte. La sangre de los Romanov, tan orgullosa y azul, se negaba a coagular. Los mejores médicos de Europa habían sido consultados, pero la ciencia se encogía de hombros, impotente. Alejandra, una mujer profundamente mística y devota, se aferró a la religión con la fuerza de una náufraga. Fue en este terreno fértil, de miedo y fe, donde la semilla de Rasputín estaba destinada a germinar. La entrada del campesino siberiano en la alta sociedad de San Petersburgo no fue una súplica, fue una invasión. No llegó pidiendo audiencia, sino que la capital, hastiada de refinamiento y podrida de aburrimiento, pareció invocarlo. Sus primeras valedoras fueron dos figuras clave de la corte, las princesas montenegrinas, Milika y Anastasia, esposas de grandes duques rusos. Fascinadas por el ocultismo y el espiritismo, mantenían un salón que era un hervidero de místicos, charlatanes y buscadores de lo sobrenatural. Cuando oyeron hablar del starets de Siberia, vieron en él la pieza exótica y poderosa que les faltaba. Lo presentaron en sus reuniones como si fuera un trofeo de caza, un salvaje arrancado de las profundidades de Asia. La aparición de Rasputín en aquellos salones fue un cataclismo estético y social. Imaginen la escena: damas vestidas con sedas de París y caballeros de uniformes impecables, conversando en francés sobre política y poesía, y en medio de ellos, un hombre alto, desgarbado, con una barba enmarañada, botas sucias y un penetrante olor a tierra y sudor. No seguía ninguna etiqueta. Comía con las manos, metiendo los dedos en los platos comunes, y se dirigía a condesas y duquesas con una familiaridad insultante. Sin embargo, cuando fijaba sus ojos en alguien, el mundo parecía detenerse. Su mirada era un taladro que perforaba las defensas, que veía la podredumbre oculta tras las joyas y el maquillaje. Sufría de un poder de seducción que no era físico, sino visceral, casi animal. Las mujeres, acostumbradas a los cumplidos vacíos de los cortesanos, se sentían extrañamente atraídas por su crudeza. Los hombres, acostumbrados a las intrigas veladas, se veían desarmados por su franqueza brutal. Jugaba con ellos, los humillaba y los bendecía en la misma frase. Era un maestro de la manipulación psicológica. En sus sesiones espirituales no había trucos de espiritismo. Simplemente hablaba, y su voz, grave y monótona, tenía un efecto hipnótico. Contaba parábolas sencillas, historias de la vida campesina, pero las imbuía de un significado profundo y universal. Hacía que la aristocracia, ahogada en su propia vacuidad, se sintiera conectada con la verdadera Rusia, con la tierra, con algo auténtico. La aristocracia buscaba la salvación del aburrimiento en los brazos de la mística, pero solo encontró la humillación en los brazos de un campesino. Pronto, tener una audiencia con Rasputín se convirtió en la última moda. Se le consultaba sobre todo, desde dolencias físicas hasta inversiones financieras. Él, a cambio, aceptaba regalos, consolidando una red de influencia que se extendía por los más altos círculos del poder. Sabía que las princesas montenegrinas eran solo el primer escalón.
Su objetivo era el trono, y la llave para acceder a él era una mujer consumida por el amor a su hijo y el terror a perderlo. En noviembre de 1905, finalmente se produjo el encuentro. Las princesas lo llevaron a palacio. Nicolás II, el zar, un hombre indeciso y fatalista, quedó intrigado por la sencillez y la aparente piedad del campesino. Pero fue Alejandra quien sintió una conexión inmediata y profunda. Vio en los ojos de Rasputín no a un campesino, sino a un hombre de Dios, un enviado de la providencia para salvar a su amado hijo. La red estaba echada. El depredador siberiano había llegado al corazón del imperio y había encontrado a su presa más vulnerable. La partida de ajedrez por el alma de Rusia estaba a punto de comenzar, y el primer movimiento se realizaría no en un campo de batalla ni en un salón de ministros, sino junto a la cama de un niño enfermo. La cama de ese niño se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacudiría los cimientos de un imperio de 300 años. El zarevich Alexei era un niño encantador, inteligente y condenado. La hemofilia, un secreto de estado celosamente guardado, lo convertía en el prisionero más frágil de toda Rusia. Cada golpe, cada moratón, era el preludio de una agonía que podía durar semanas. La sangre se acumulaba en sus articulaciones, causándole un dolor atroz e hinchazones que lo dejaban paralizado. Los médicos de la corte, encabezados por el respetado doctor Yevgeny Botkin, solo podían aplicar compresas frías, morfina y esperar, impotentes, mientras la vida del heredero se escapaba. Imaginen la desesperación de Alejandra. Cada grito de dolor de su hijo era una puñalada en su corazón. En el otoño de 1912, durante unas vacaciones en la finca de Spala, en Polonia, ocurrió la peor crisis hasta la fecha. El niño sufrió una hemorragia interna grave tras una caída. La fiebre se disparó, el abdomen se hinchó y los médicos, con lágrimas en los ojos, le administraron los últimos sacramentos. El boletín oficial anunciaba la inminente muerte del heredero. Fue entonces cuando Alejandra, en el punto más bajo de su desesperación, ordenó enviar un telegrama a Siberia, donde Rasputín se encontraba de visita en su aldea. La respuesta llegó por la misma vía. Dios ha visto tus lágrimas y ha escuchado tus oraciones. No te aflijas, el pequeño no morirá. No permitas que los doctores lo molesten demasiado. A las pocas horas de recibir el mensaje, la hemorragia se detuvo. La fiebre comenzó a bajar. Al día siguiente, el zarevich estaba fuera de peligro. ¿Coincidencia? ¿El efecto placebo de la calma de la madre transmitida al hijo? ¿O algo más? Para Alejandra no había duda. Fue un milagro. Rasputín se convirtió en su ancla, en la única persona en el mundo que podía salvar a su hijo. Su presencia en la corte se hizo indispensable. Durante las crisis posteriores, su método era siempre el mismo. Llegaba al palacio, a menudo sin ser anunciado. Entraba en la habitación del niño enfermo, apartaba a los médicos y se sentaba junto a la cama. No realizaba rituales extraños, simplemente miraba al niño con sus ojos penetrantes, le susurraba palabras ininteligibles y a veces se arrodillaba para rezar. En ocasiones, ni siquiera necesitaba estar presente. Durante una crisis particularmente grave, cuando Rasputín estaba a cientos de kilómetros de distancia, una llamada telefónica fue suficiente. La emperatriz, frenética, le describió los síntomas. Él, al otro lado de la línea, le ordenó que fuera a la habitación del niño y le repitiera sus palabras, que la enfermedad debía retroceder. Y, para asombro de todos, la hemorragia cesó. El doctor Botkin, un hombre de ciencia, estaba desconcertado y humillado. No podía explicarlo. En sus diarios admitió que los poderes de Rasputín eran un hecho innegable, aunque su naturaleza fuera un misterio. Otros médicos y miembros de la corte eran más escépticos. Sugerían que Rasputín, con su calma autoritaria, simplemente lograba tranquilizar a la histérica emperatriz, y esa calma se transmitía al niño, reduciendo su presión arterial y ayudando a la coagulación. O una teoría más siniestra que hipnotizaba al zarevich.
Pero ninguna de estas explicaciones racionales podía competir con la evidencia abrumadora de un niño que se recuperaba al borde de la muerte. Para Alejandra, cada remisión era una prueba irrefutable del poder divino de su amigo. Él era el único escudo que se interponía entre su hijo y la tumba. Esta creencia la cegó ante todo lo demás. Las advertencias sobre la vida disoluta de Rasputín, los informes sobre sus escándalos, las súplicas de sus familiares y ministros, todo era desestimado como calumnias de los enemigos que no comprendían al santo hombre. Cualquiera que hablara en contra de Rasputín se convertía en un enemigo personal de la emperatriz y, por extensión, del trono. El control sobre la vida del heredero le dio a Rasputín un poder ilimitado sobre la mujer que gobernaba Rusia, en la práctica, mientras su marido jugaba a ser soldado. Un poder que no tardaría en utilizar, no solo para su propio enriquecimiento, sino para jugar con el destino de ministros, generales y del propio imperio. La salud de un niño se había convertido en la enfermedad mortal de una nación. Y el sanador, que lo mantenía con vida, era también el libertino que arrastraba a la dinastía hacia su tumba en las noches de San Petersburgo. Las noches de San Petersburgo eran el escenario de una obra completamente diferente, una farsa grotesca protagonizada por el mismo hombre que, horas antes, rezaba arrodillado junto al lecho del heredero. La dualidad de Grigori Rasputín es, quizás, el aspecto más desconcertante de su leyenda. De día, en la atmósfera sofocante y piadosa de Tsarskoye Seló, era el amigo, el consejero espiritual, el hombre santo cuyas palabras traían paz a la atormentada alma de la emperatriz. Hablaba de Dios, del perdón y del amor al prójimo. Pero al caer la noche, cuando su trineo lo llevaba de vuelta a su modesto apartamento en la calle Gorojovaya, el santo se desvanecía y emergía la bestia. San Petersburgo, en vísperas de la Revolución, era una ciudad de contrastes salvajes, palacios de opulencia inimaginable junto a suburbios de miseria abyecta. Y en el corazón de esta ciudad decadente, Rasputín encontró su paraíso particular. Su lugar predilecto era el Yar, un restaurante famoso por su cocina gitana, su vodka de primera calidad y su clientela dispuesta a cualquier exceso. Allí, el starets se transformaba. Bebía hasta perder el conocimiento, devoraba cantidades ingentes de comida con las manos y cantaba canciones obscenas a voz en grito. Se rodeaba de una corte de admiradores, peticionarios, prostitutas y, para escándalo de la sociedad, aristócratas de alta cuna. Las mujeres, en particular, acudían a él en tropel. Esposas de ministros, condesas aburridas, jóvenes debutantes, todas parecían caer bajo su hechizo animal. Los testimonios de la época, recogidos en los informes de la policía secreta, la Ojrana, que lo vigilaba las 24 horas del día, son explícitos. Describen orgías en su apartamento, donde sus seguidoras, despojadas de sus joyas y de su pudor, participaban en rituales que mezclaban la oración con la depravación más absoluta, en una grotesca aplicación de la doctrina Jotelisti, de la salvación a través del pecado. Se jactaba abiertamente de sus conquistas. En una ocasión, completamente borracho en el Yar, se bajó los pantalones frente a un grupo de comensales horrorizados y, señalando sus genitales, gritó: «Con esto gobierno a Rusia». Sus peleas eran legendarias. Podía pasar de bendecir a sus compañeros de mesa a romper una botella de vodka en la cabeza de uno de ellos en un abrir y cerrar de ojos. La policía lo detenía con frecuencia, pero una llamada desde Palacio era suficiente para que lo liberaran de inmediato. Se sentía, y de hecho era, intocable. El zar Nicolás era informado de estos escándalos. Ministros valientes le presentaban los informes detallados de la Ojrana, con la esperanza de que abriera los ojos. Pero Nicolás, débil y fatalista, se negaba a creerlo, o, peor aún, a actuar. Para él, Rasputín era un simple y pío mujik, un campesino, y las historias sobre su libertinaje eran calumnias inventadas por los enemigos del trono. Alejandra era aún más impermeable. Cualquier crítica a Rasputín la consideraba un ataque personal y una blasfemia.
Estaba convencida de que los santos siempre son perseguidos y calumniados. El propio Rasputín jugaba con esta dualidad con una habilidad diabólica. Podía llegar a Tsarskoye Seló al día siguiente de una orgía, con los ojos enrojecidos por la resaca, y presentarse ante la emperatriz con una expresión de profunda santidad y sufrimiento, hablando del peso de los pecados del mundo que cargaba sobre sus hombros. Y ella le creía porque necesitaba creer. La supervivencia de su hijo dependía de ello. Así, el hombre que consolaba a la familia imperial se convertía en el mayor símbolo de su decadencia. Su doble vida era un espejo de la propia esquizofrenia del régimen, una fachada de piedad y autocracia divina que ocultaba una profunda podredumbre moral y política. La gente en las calles, en las fábricas y en las trincheras lo sabía. Los rumores sobre el monje loco y su influencia sobre la alemana, como llamaban a la emperatriz, se extendían por todo el país, minando los últimos vestigios de respeto por la monarquía. Pero ¿cómo juzgar a un hombre así? ¿Era un genio espiritual incomprendido, cuyas pasiones terrenales eran simplemente el desbordamiento de una fuerza vital sobrehumana? ¿O era el más cínico de los impostores, un actor consumado que interpretaba dos papeles para satisfacer sus ambiciones y sus vicios? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. La impunidad de Rasputín, exhibida con arrogancia en cada escándalo nocturno, no podía durar para siempre. El resentimiento y el odio comenzaron a cristalizar no solo en los susurros del pueblo, sino en los corazones de hombres poderosos que veían en él una amenaza mortal para el Estado ruso. La primera línea de defensa del imperio contra el caos que representaba Rasputín fue un hombre de hierro, el primer ministro Piotr Arkadievich Stolypin. Stolypin era un reformador autoritario, un estadista pragmático que intentaba modernizar Rusia a la fuerza, combinando duras represiones contra los revolucionarios con ambiciosas reformas agrarias. Para él, Rasputín no era un místico, sino un síntoma de la enfermedad que corroía la corte, una influencia irracional y peligrosa que debía ser extirpada como un tumor. En 1911, Stolypin reunió un dossier exhaustivo sobre las actividades de Rasputín, basado en los informes de la Ojrana. Se lo presentó al zar, detallando las orgías, las borracheras y las acusaciones de manipulación y corrupción. Exigió que Rasputín fuera expulsado de San Petersburgo de forma permanente. El enfrentamiento fue brutal. Nicolás, atrapado entre su primer ministro más capaz y la voluntad de su esposa, vaciló. Finalmente, optó por una solución a medias. Ordenó a Rasputín que realizara una peregrinación a Jerusalén, un exilio temporal disfrazado de acto de piedad. Stolypin había ganado una batalla, pero no la guerra. Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, Piotr Stolypin fue asesinado a tiros en la ópera de Kiev. Su muerte eliminó al único hombre en el gobierno con la fuerza y la voluntad para enfrentarse a Rasputín y a la emperatriz. Con Stolypin fuera de escena, la influencia del starets creció de forma exponencial. Pero la oposición no desapareció, simplemente se volvió más difusa y desesperada. En la Duma estatal, el Parlamento ruso, líderes conservadores y liberales por igual denunciaban abiertamente la oscura fuerza que rodeaba el trono. La prensa, a pesar de la censura, publicaba artículos velados y caricaturas que todo el mundo entendía. Incluso, dentro de la Iglesia ortodoxa, se alzaron voces críticas. El obispo Hermógenes de Saratov y el monje Heliodor, que en un principio habían sido protectores de Rasputín, se convirtieron en sus enemigos más acérrimos al descubrir la verdadera naturaleza de su protegido. Intentaron tenderle una trampa, lo confrontaron, lo golpearon y lo amenazaron. Pero Rasputín, con el apoyo incondicional de la emperatriz, logró que sus antiguos aliados fueran exiliados y despojados de su poder. La lucha contra él se estaba convirtiendo en una guerra sin reglas, una batalla en las sombras donde el destino de los contendientes se sellaba en los aposentos privados de la zarina. Sin embargo, el primer intento real de acabar con su vida no provino de un político o un prelado, sino de una de sus propias víctimas. Gionia Guseva
una campesina con el rostro desfigurado por la sífilis, había sido una de sus seguidoras más devotas, hasta que, según su testimonio, él la violó. Consumida por el odio y la sed de venganza, y probablemente influenciada por el monje Heliodor, viajó a Pokrovskoye en el verano de 1914. El 29 de junio, mientras Rasputín salía de la oficina de correos, Guseva se abalanzó sobre él y le hundió un cuchillo en el abdomen. La herida era espantosa. Sus entrañas quedaron expuestas. Mientras yacía en un charco de sangre, Guseva gritaba: «He matado al anticristo». Parecía imposible que sobreviviera. Fue sometido a una cirugía de urgencia en condiciones precarias, y durante semanas se debatió entre la vida y la muerte. Pero, una vez más, su constitución casi sobrehumana se impuso. Sobrevivió. Para sus seguidores, y especialmente para la emperatriz, esta recuperación milagrosa era la prueba definitiva de su santidad. Había sobrevivido al cuchillo de una asesina, demostrando que Dios estaba de su lado. Para sus enemigos, fue una terrible frustración. El demonio parecía ser inmortal. Este atentado tuvo lugar el mismo día en que el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo. Mientras Rasputín luchaba por su vida en un remoto hospital siberiano, las nubes de la guerra se cernían sobre Europa. Una guerra que, irónicamente, él había desaconsejado con vehemencia, advirtiendo al zar que traería una catástrofe sin precedentes a Rusia. Su ausencia de la capital en ese momento crítico pudo haber sido decisiva. Cuando finalmente regresó a San Petersburgo, convaleciente pero más poderoso que nunca, la Gran Guerra ya había comenzado. La Gran Guerra fue el catalizador que transformó la perniciosa influencia de Rasputín de un escándalo de corte a una catástrofe nacional. En agosto de 1915, el zar Nicolás II cometió el error fatal de su reinado. Asumió personalmente el mando supremo del ejército y se trasladó al cuartel general en Mogilev, a cientos de kilómetros de la capital. Dejó el gobierno del país en manos de su esposa, la emperatriz Alejandra, una mujer políticamente inexperta, obstinada y completamente bajo el dominio de Grigori Rasputín. Con el zar ausente, el starets se convirtió en el gobernante de facto de Rusia. Comenzó entonces el período que los historiadores han llamado el carrusel ministerial. Los ministros que se atrevían a cuestionar a Rasputín o a la emperatriz eran destituidos de la noche a la mañana, sin importar su competencia. Eran reemplazados por sus protegidos, hombres a menudo incompetentes, corruptos o simplemente ineptos, cuya única cualidad era su lealtad al amigo. En el lapso de un año, Rusia tuvo 4 primeros ministros, 5 ministros del Interior y 3 ministros de guerra. El gobierno se convirtió en un caos de nombramientos y destituciones, un juego de títeres cuyas cuerdas movía un campesino siberiano desde su apartamento en la calle Gorojovaya. Las decisiones más cruciales del Estado se tomaban basándose en los caprichos, los sueños y las profecías de Rasputín. Si tenía una pesadilla sobre un ministro, ese ministro era despedido. Si un peticionario le ofrecía un soborno lo suficientemente generoso, su candidato era nombrado para un puesto de alta responsabilidad. Su interferencia en los asuntos militares fue aún más desastrosa. A través de la emperatriz, enviaba consejos estratégicos al zar en el cuartel general. Recomendaba ofensivas basadas en sus visiones místicas, dictaba el movimiento de tropas y exigía el nombramiento de generales leales a él. Los comandantes del ejército, hombres con décadas de experiencia, recibían con horror e incredulidad estas órdenes que llegaban desde la retaguardia, dictadas por un místico analfabeto. Se sentían traicionados y humillados. Mientras millones de soldados rusos morían en el frente por falta de municiones, suministros y un liderazgo competente, el gobierno en la retaguardia estaba paralizado por la intriga y la incompetencia. La economía se desmoronaba, la inflación se disparaba y la escasez de alimentos provocaba disturbios en las ciudades. En este clima de desesperación y derrota surgieron las acusaciones más graves, que Rasputín y la emperatriz, de origen alemán, eran espías al servicio del Kaiser, Guillermo II.
Se rumoreaba que Rasputín utilizaba su acceso a los secretos de Estado para informar al enemigo, que saboteaba deliberadamente el esfuerzo de guerra para asegurar una victoria alemana. No hay ninguna evidencia histórica que respalde estas acusaciones de espionaje. Rasputín era muchas cosas: un libertino, un manipulador, un corrupto, pero probablemente no era un traidor en el sentido literal. Sin embargo, en tiempos de guerra, la percepción es la realidad. Para el pueblo ruso, para los soldados en las trincheras y para la élite política y militar, Rasputín se convirtió en el rostro de la traición. Era la explicación más sencilla y satisfactoria para las catastróficas derrotas del ejército y el colapso del país. La figura del monje loco, que controlaba a la alemana, desmoralizó por completo al ejército y a la nación. Minó la fe en el zar, en la autocracia y en la propia guerra. Un general escribió en su diario: «Luchar contra los alemanes es difícil, pero luchar contra los alemanes en el frente y contra Rasputín en la retaguardia es imposible». El campesino que había llegado a la capital como un sanador se había convertido en el principal agente de la destrucción del imperio desde dentro. Cada una de sus acciones, cada ministro que nombraba, cada consejo que daba, era un clavo más en el ataúd de la dinastía Románov. El poder que le había sido concedido para salvar a un niño estaba siendo utilizado para destruir a una nación, y la rabia acumulada contra él pronto dejaría de ser un murmullo para convertirse en un rugido que sacudiría a Rusia hasta sus cimientos. La figura de Rasputín ya no era solo un asunto de la corte, se había convertido en el símbolo de toda la podredumbre del régimen. El nombre de Rasputín, antes un secreto susurrado en los salones dorados, ahora se gritaba con rabia en las heladas calles de Petrogrado. El nuevo nombre de San Petersburgo se convirtió en el pararrayos que atraía toda la furia y la frustración de una nación al borde del colapso. La transformación de favorito de la corte a enemigo público número uno fue impulsada por una guerra de información tan brutal y efectiva como cualquier batalla en el frente oriental. La propaganda anti-Rasputín se propagó a una velocidad vertiginosa, adoptando las formas más crudas y populares. Las imprentas clandestinas producían miles de panfletos y postales que circulaban de mano en mano, llegando a las aldeas más remotas y a las trincheras más lejanas. Las caricaturas eran el arma más poderosa. En ellas, Rasputín era representado como una araña gigantesca, tejiendo su tela sobre el mapa de Rusia, como un titiritero que manejaba las figuras del zar y la zarina, o, más frecuentemente, como un demonio con cuernos y cola, con una mirada lasciva y fálica. Las más famosas y dañinas eran las postales pornográficas. En ellas se le dibujaba en posiciones explícitas con la emperatriz Alejandra, a menudo con la asistencia de sus damas de compañía, como Ana Virubova. Estas imágenes, aunque eran burdas falsificaciones, tuvieron un impacto devastador. Confirmaban los peores rumores sobre la depravación de la corte y destruían cualquier vestigio de la imagen sagrada del zar y su familia. La idea de que el cuerpo de la emperatriz, y por extensión el cuerpo político de Rusia, estaba siendo violado por un campesino sucio y depravado, era una humillación insoportable para el orgullo nacional. Su nombre se convirtió en un insulto universal. En las fábricas, los obreros en huelga no solo pedían pan y paz, sino también el fin del gobierno de la alemana y Rasputín. En el frente, los soldados desmoralizados bromeaban amargamente diciendo que el verdadero gobernante de Rusia era Grishka Rasputín. Su figura unió en un odio común a grupos que por lo demás eran enemigos acérrimos. Los monárquicos de extrema derecha lo odiaban porque creían que estaba desacreditando y destruyendo la autocracia que ellos veneraban. Los liberales y demócratas de la Duma lo veían como el principal obstáculo para una reforma política y un gobierno responsable. Y para los revolucionarios, como los bolcheviques de Lenin, era el regalo perfecto, el símbolo supremo de la decadencia y la corrupción del régimen zarista, la prueba viviente de que el sistema estaba tan podrido que debía ser destruido por completo. Rasputín se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para todos los males de Rusia. ¿Estaba el ejército sufriendo derrotas?
Era culpa de Rasputín. ¿Había escasez de alimentos en las ciudades? Era culpa de Rasputín. ¿Estaba el gobierno paralizado? Era culpa de Rasputín. En cierto modo, esta demonización masiva le otorgó un poder aún mayor en la imaginación popular del que jamás tuvo en la realidad. Se convirtió en una figura mítica, un supervillano responsable de cada desgracia. Esta histeria colectiva demostraba lo enferma que estaba la sociedad rusa. Un país sano y una monarquía fuerte no habrían podido ser desestabilizados por un solo hombre, por muy carismático o manipulador que fuera. Rasputín no era la causa de la enfermedad del imperio, era su síntoma más visible y grotesco. Su presencia en el poder simplemente sacó a la luz la debilidad del zar, la histeria de la zarina y la profunda crisis moral y política de la élite gobernante. A finales de 1916, la atmósfera en Petrogrado era irrespirable. La sensación de catástrofe inminente estaba en el aire. Todo el mundo, desde los grandes duques en sus palacios hasta los obreros en sus barracones, parecía estar de acuerdo en una cosa. Mientras Rasputín siguiera vivo, no había esperanza para Rusia. El odio había alcanzado su punto de ebullición. Ya no bastaba con denunciarlo o exiliarlo. La idea de asesinarlo comenzó a ser discutida, no en secreto por conspiradores revolucionarios, sino abiertamente en los clubes de la aristocracia y en los pasillos de la Duma. La pregunta ya no era si debían matarlo, sino quién tendría el valor de hacerlo. ¿Fue Rasputín el catalizador que aceleró la caída del imperio? ¿O simplemente un chivo expiatorio, conveniente para una nación en busca de culpables? Comparte tu opinión en los comentarios. El odio que se había gestado en las calles y en la prensa encontró finalmente a sus ejecutores en el lugar más inesperado, el corazón mismo de la aristocracia rusa, e incluso dentro de la propia familia Románov. La conspiración para asesinar a Grigori Rasputín no fue urdida por revolucionarios, sino por un grupo de hombres de la más alta cuna que, en un acto de desesperación patriótica o de arrogancia personal, decidieron que debían salvar a la monarquía de sí misma. El líder y cerebro del complot fue el príncipe Félix Yusupov, heredero de una de las fortunas más grandes de Europa, un joven de belleza andrógina, casado con la sobrina del zar. Yusupov era un personaje complejo, un esteta decadente que había vivido una juventud escandalosa en Oxford y París, pero que también sentía un profundo, aunque retorcido, sentido del deber hacia su país. Sus motivos eran una mezcla de patriotismo, celos por la influencia de Rasputín y, según algunos rumores, una extraña fascinación homoerótica hacia el campesino. El segundo conspirador clave fue el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar Nicolás II, un joven oficial de la Guardia, apuesto y popular, que había sido uno de los favoritos del zar. Estaba convencido de que la única manera de salvar el trono y la reputación de la familia imperial era eliminar la oscura fuerza que lo rodeaba. Su participación le daba a la conspiración un sello de legitimidad dinástica. El tercer hombre era Vladimir Purishkevich, un diputado de extrema derecha en la Duma. Un monárquico fanático, conocido por sus discursos incendiarios y su antisemitismo virulento. Odiaba a Rasputín porque lo consideraba un hereje y un campesino advenedizo que estaba destruyendo la sagrada autocracia. Purishkevich era un hombre de acción, el músculo que el complot necesitaba. A ellos se unieron un médico, el doctor Stanislaus Lazobert, encargado de conseguir el veneno, y un oficial del ejército. La planificación del asesinato fue tan amateur como desesperada. Se reunían en secreto, discutiendo planes que parecían sacados de una novela de aventuras. Consideraron arrojarle una bomba, dispararle desde un coche en marcha, pero finalmente se decidieron por un plan que combinaba el engaño con la brutalidad. El plan era que Félix Yusupov, que había cultivado una falsa amistad con Rasputín en los meses anteriores, lo invitara a su suntuoso palacio en el río Moika. El pretexto sería una fiesta íntima en la que Rasputín podría conocer a la esposa de Félix, la bella princesa Irina, a la que supuestamente deseaba. La idea era llevarlo a un sótano especialmente preparado,
ofrecerle pasteles y vino envenenados con cianuro de potasio, y si el veneno fallaba, rematarlo a tiros. Cada detalle fue cuidadosamente preparado, creando una atmósfera de thriller noir en medio del lujo decadente de la aristocracia. Yusupov acondicionó una sala en el sótano con ricos tapices y un gran crucifijo de marfil para crear un ambiente íntimo y siniestro. El doctor Lazobert pulverizó los cristales de cianuro y los mezcló con la crema de unos pasteles de chocolate, los favoritos de Rasputín. Se preparó vino de Madeira y de Crimea, también adulterado con una dosis letal de veneno. La tensión entre los conspiradores era palpable en los días previos al asesinato. Estaban arriesgando todo, sus posiciones, sus fortunas y sus vidas. Eran asesinos aficionados, movidos por un sentido del deber que rozaba la locura. ¿Estaban salvando a Rusia o simplemente cometiendo un crimen brutal por motivos personales? La noche del 16 de diciembre de 1916, según el calendario juliano entonces en uso, todo estaba listo. Yusupov envió su coche a recoger a Rasputín a su apartamento. El Starets, a pesar de las advertencias de sus amigos de que su vida corría peligro, aceptó la invitación, atraído por la promesa de conocer a la princesa Irina. Mientras el coche se deslizaba por las calles nevadas de Petrogrado, los otros conspiradores esperaban nerviosamente en un piso superior del palacio, escuchando el gramófono para calmar sus nervios. El demonio, como ellos lo llamaban, estaba a punto de entrar en la trampa. La noche más larga y sangrienta de la historia de la aristocracia rusa estaba a punto de comenzar. La noche en el palacio del Moika se convirtió en un descenso a los infiernos, una carnicería que despojó a los aristócratas de su barniz de civilización y reveló el terror primordial que se escondía debajo. Cuando Rasputín llegó, poco después de la medianoche, Yusupov lo condujo al sótano elegantemente decorado. La princesa Irina, por supuesto, no estaba allí. Se encontraba segura en Crimea. Yusupov, con los nervios a flor de piel, intentaba mantener una conversación casual mientras le ofrecía los pasteles y el vino. Para su creciente horror, Rasputín devoró varios de los pasteles de chocolate cargados de cianuro y se bebió varias copas de vino envenenado. Y no pasó nada, absolutamente nada. El Starets se quejó de un ardor en el estómago, pero lo atribuyó al dulzor de los pasteles. Siguió hablando, pidió que Yusupov tocara la guitarra y cantara canciones gitanas. El veneno, suficiente para matar a varios hombres, no le hacía efecto. ¿Estaba el cianuro en mal estado? ¿O era la constitución de Rasputín, acostumbrada al alcohol de mala calidad, de alguna manera resistente al veneno? Para Yusupov, la explicación era otra. El hombre que tenía delante no era humano. Presa del pánico, el príncipe se excusó y subió a reunirse con los otros conspiradores. Estaban desesperados. El plan había fracasado. Fue entonces cuando Dmitri Pavlovich le entregó a Yusupov su pistola Browning. Yusupov bajó de nuevo al sótano, con el arma oculta a la espalda. Se acercó a Rasputín, que estaba admirando el crucifijo de marfil, y le pidió que rezara. Luego, con la mano temblorosa, le disparó a quemarropa en el pecho. El sonido del disparo fue ensordecedor. Rasputín lanzó un rugido salvaje y se desplomó sobre una alfombra de piel de oso. Los otros conspiradores bajaron corriendo. El doctor Lazobert examinó el cuerpo y declaró que estaba muerto. El pulso había cesado. Aliviados, comenzaron a planear cómo deshacerse del cadáver. Pero la pesadilla no había hecho más que empezar. Minutos después, mientras Yusupov se inclinaba sobre el cuerpo, los ojos de Rasputín se abrieron de golpe. Eran, según el testimonio del príncipe, unos ojos verdes, inyectados en sangre, llenos de una furia diabólica. Con un esfuerzo sobrehumano, el hombre que acababa de recibir un disparo en el corazón se puso en pie, echando espuma por la boca. Se abalanzó sobre Yusupov, lo agarró por el cuello con una fuerza increíble e intentó estrangularlo, susurrando su nombre con un siseo. Yusupov, gritando de terror, logró zafarse. Rasputín, tambaleándose y sangrando profusamente, subió la escalera y salió corriendo al patio nevado del palacio, gritando:
Félix, Félix, se lo contaré todo a la emperatriz. Lo que siguió fue una escena de caos y pánico absoluto. Purishkevich, el hombre de acción, sacó su propia pistola, una Savage, y salió en persecución. Disparó 2 veces y falló. Rasputin seguía corriendo hacia la verja, como un animal herido buscando refugio. Purishkevich apuntó de nuevo, con más calma, y disparó 2 veces más. Una bala le alcanzó en la espalda, y la otra, la decisiva, en la cabeza. Rasputin cayó de bruces en la nieve, pero sus asesinos, traumatizados por su increíble vitalidad, no se fiaban. Se acercaron y, en un frenesí de violencia, comenzaron a golpear el cuerpo inerte con una porra de goma. Le destrozaron el cráneo y el rostro hasta dejarlo irreconocible. No fue un asesinato, fue un exorcismo brutal. Finalmente, arrastraron el cadáver mutilado hasta un coche, lo envolvieron en una pesada cortina, le ataron pesas a los pies y lo arrojaron a un agujero en el helado río Neva. El demonio, por fin, estaba muerto. O eso creían ellos. El asesinato de Rasputín no fue el amanecer que sus asesinos esperaban, sino el crepúsculo final del Imperio ruso. Creyeron que, al eliminar al demonio, habían salvado a la monarquía. En realidad, solo habían roto el último y frágil sello que contenía el caos. La desaparición de Rasputín provocó el pánico inmediato en Tsarskoye-Seló. La emperatriz Alejandra, desesperada, ordenó una investigación a gran escala. El cuerpo fue encontrado 2 días después, congelado bajo el hielo del río Neva. La autopsia reveló detalles espeluznantes. A pesar de haber sido envenenado, disparado varias veces y brutalmente golpeado, se encontró agua en sus pulmones. Esto sugiere que Grigori Rasputín todavía estaba vivo cuando fue arrojado al río. La noticia del asesinato se extendió por Petrogrado como la pólvora. Y, para sorpresa de los conspiradores, la reacción no fue de alivio universal. Mientras que la élite y los intelectuales celebraban la muerte del monje loco, la gente común, los campesinos y los obreros, reaccionaron con una mezcla de miedo y recelo. Para muchos de ellos, Rasputín, a pesar de sus pecados, era uno de los suyos, un hombre del pueblo que había llegado a lo más alto. Su asesinato a manos de un príncipe y un gran duque solo confirmó su creencia de que la aristocracia estaba conspirando contra el pueblo y contra el zar. El asesinato, lejos de unir a la nación en torno al trono, profundizó las divisiones de clase. Para Alejandra, la muerte de su amigo fue la confirmación de sus peores temores y la señal de un apocalipsis inminente. Fue entonces cuando la famosa profecía de Rasputín adquirió un peso terrible. En una carta escrita poco antes de su muerte, había advertido al zar: «Si soy asesinado por asesinos comunes, y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, tú, zar de Rusia, no tienes nada que temer. Permanecerás en tu trono y gobernarás. Pero si soy asesinado por boyardos, nobles, ninguno de tus hijos vivirá más de 2 años». La profecía se cumplió con una precisión aterradora. Menos de 3 meses después del asesinato, en febrero de 1917, la revolución estalló en las calles de Petrogrado. Las huelgas por la escasez de pan se convirtieron en un levantamiento masivo. El ejército, desmoralizado y harto de la guerra, se unió a los manifestantes. Sin Rasputín para apuntalar su voluntad, la emperatriz se vio impotente, y el zar, aislado en el cuartel general, fue incapaz de comprender la magnitud de la catástrofe. El 2 de marzo, Nicolás II abdicó del trono, poniendo fin a 304 años de dinastía Románov. 17 meses después, en julio de 1918, el zar, la zarina y sus 5 hijos, incluido el joven Alexei, fueron brutalmente ejecutados por un pelotón de fusilamiento bolchevique en el sótano de una casa en Ekaterimburgo. El destino de los asesinos de Rasputín fue diverso. El gran duque Dmitri Pavlovich fue exiliado a Persia, lo que irónicamente le salvó de la revolución. Félix Yusupov escapó a París, donde vivió una larga vida, atormentado y a la vez vanagloriándose de su crimen. Vladimir Purishkevich murió de tifus luchando con el ejército blanco. Creyeron que estaban realizando una cirugía necesaria para salvar al paciente,
pero su acto solo provocó una hemorragia que lo desangró hasta la muerte. El legado de Rasputín es tan complejo y contradictorio como el hombre mismo. Su figura ha sido transformada por la cultura popular, convirtiéndose en un arquetipo del místico siniestro, el amante insaciable, un villano de cómic y hasta una marca de vodka. Pero más allá del mito, su historia sigue siendo una poderosa lección sobre la naturaleza del poder, la fe y la locura. No fue la causa de la Revolución Rusa, pero sí su más potente acelerador. Fue el espejo oscuro en el que la élite gobernante rusa vio reflejada su propia decadencia, su superstición y su desesperación. Matar al hombre que sostenía el espejo no hizo desaparecer la imagen, solo la hizo añicos, y los fragmentos afilados de ese espejo roto cortaron la garganta de un imperio. Los asesinos creían que su acto extremo era la única salvación posible, pero al destruir a un hombre, desataron fuerzas que destruyeron un mundo. Esto nos obliga a preguntarnos, ante una crisis que amenaza con consumirlo todo, ¿qué es más sabio? ¿Una acción radical y arriesgada, una cirugía que puede matar al paciente pero que ofrece la única posibilidad de cura? ¿O una paciencia prudente, una terapia lenta que puede no llegar a tiempo para evitar el colapso? Escriban su elección en los comentarios. Su perspectiva es esencial para entender las lecciones de la historia.